La mayoría de creyentes está bien segura que estamos viviendo los últimos tiempos y que esta es la última generación, por cuanto tienen muy presente al pueblo de Israel como la nación escogida por Abba Kadosh, por Dios, que a su vez viene a ser el reloj profético de nuestro Dios. Sin embargo, en este programa les vamos a hablar algunos puntos realmente importantes al respecto de lo que nosotros creemos y damos por hecho. Realmente este programa va a dar que hablar y sobre todo les va a servir para que ustedes piensen, para que analicen, para que mediten, para que además busquen el rostro de Abba Kadosh, de Dios, y Él les revele si lo que acá el día de hoy les vamos a decir es cierto o es una falsedad. Y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Bienvenidos a otro programa más. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que, entendemos que va a ser necesariamente controversial, por cuanto la gente opina que Israel es una nación que sería el reloj profético de Dios. Pero durante este mensaje vamos a tratar de analizar desde el punto de vista histórico y también bíblico sobre si esto es así. ¿Predijo la Biblia el establecimiento del Estado de Israel? Lo que está sucediendo actualmente en el Oriente Medio mantiene ansioso al mundo entero. Los ataques con misiles, los enfrentamientos entre grupos armados y los atentados terroristas son cosa prácticamente de todos los días. Añádase a este cóctel explosivo la posibilidad que se utilicen armas nucleares. Con razón hay gente preocupada, muy preocupada en la actualidad. Sin embargo, nos retrotraemos al mes de mayo del año 1948. El Medio Oriente también mantuvo en vilo a la comunidad internacional en aquel tiempo. El mandato británico sobre lo que entonces se conocía como Palestina, porque Palestina estaba gobernada por los británicos. No sé si ustedes lo saben, ¿no? Estaba este mandato llegando a su fin y la guerra era inminente. El año anterior, las Naciones Unidas habían aprobado la creación de un Estado judío independiente en parte de los territorios ocupados por los británicos en Palestina. O sea que era una tierra que todavía no estaba definida si en definitiva se le entregaban a los palestinos o podían darle un espacio, una chancita, como dicen los mexicanos, para que allí se pudiera establecer esta nación, Israel. Entonces, estos territorios que estaban ocupados por estos países árabes habían jurado impedir a toda costa la propuesta línea de partición, que no será más que una línea de fuego y sangre, advirtió la Liga Árabe al respecto del improbable nacimiento del Estado de Israel. Eran las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo de 1948, faltando solo unas cuantas horas para que se acabara el mandato británico, la gobernación británica. 350 personas se hallaban reunidas por invitación secreta en el Museo de Tel Aviv, donde se haría el tan esperado anuncio del nacimiento del Estado de Israel. La reunión se celebró bajo estrictas normas, bajo estrictas medidas de seguridad, pues se temía un ataque por parte de los numerosos enemigos del nuevo Estado naciente. David Ben-Gurión, el líder del Consejo Nacional Judío, leyó la Declaración de Independencia de Israel, que en parte, no lo voy a decir todo, ¿no? Que en parte decía: nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel, básicamente Palestina y más palabras, en virtud de nuestro derecho natural e histórico basado en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el nacimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. ¿Es acaso esto el cumplimiento de una profecía bíblica? Según algunos protestantes evangélicos, el establecimiento del Estado de Israel cumplió una profecía bíblica. Por ejemplo, en su libro Cuenta regresiva a Jerusalén, el pastor John Hagee declara:
Esta ocasión trascendental fue registrada por la pluma del profeta Isaías cuando dijo: nacerá una nación de una vez. Si ustedes quieren información directa y de forma bíblica, los invito a que vayan a Isaías 66, 8, capítulo 66, versículo 8. Fue el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX. Era una evidencia pura para que los hombres vieran que el Dios de Israel estaba vivo. ¿Es esto cierto? ¿Predijo Isaías 66:8 el establecimiento del Estado de Israel? ¿Fue el 14 de mayo de 1948 el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX? Si el actual Israel sigue siendo la nación escogida de Dios, y si Él la está utilizando para cumplir sus profecías, esto sería de gran interés para los estudiantes de la Biblia de todo el mundo. La profecía de Isaías dice: ¿quién ha oído cosa como esta? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque Sión ha entrado en dolores de parto y también ha dado a luz sus hijos. Repito, esto está en Isaías 66:8. Este versículo predice el nacimiento repentino como en un solo día de toda una nación. Pero, ¿quién causaría ese nacimiento? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han preguntado alguna vez, mis queridos hermanos? El siguiente versículo revela la respuesta. En cuanto a mí, haré que se rompa a través y no haré que no se dé a luz, dijo Jehová. Jehová aclara que sería él mismo quien causaría el asombroso nacimiento de la nación, el Estado de Israel en una democracia secular que oficialmente no toma en cuenta al Dios de la Biblia. Israel no toma en cuenta a ese Dios. Cuando en el 48 los israelíes se constituyeron en un estado independiente, ¿le atribuyeron el mérito a Jehová Dios? ¿Sería la pregunta? Pues no. De hecho, en ninguna parte del texto original de la declaración aparecía la palabra Dios, y mucho menos su nombre. En cuanto al texto final, un libro de historia comenta: en la reunión que tuvo el Consejo Nacional a la 1 de la tarde, sus miembros todavía no podían ponerse de acuerdo con respecto a la redacción de la Declaración de Independencia de Israel. Los judíos practicantes querían que se hiciera referencia al Dios de Israel, pero los seculares, o sea, los que no eran creyentes, pues se opusieron. Al final, Ben Gurión decidió poner el término hebreo para roca. Utilizaron la palabra roca en lugar de Dios. Al menos eso sí aceptaron. Hasta el día de hoy, Israel fundamenta su derecho a ser un Estado independiente en una resolución de las Naciones Unidas y en lo que él mismo denomina el derecho natural e histórico del pueblo judío. O sea, se lo atribuyen a las Naciones Unidas y no a Dios. Es razonable esperar que el Dios de la Biblia realizara el milagro profético más importante del siglo XX a favor de un pueblo que rehúsa atribuirle el mérito a él. Dos actitudes muy diferentes se pueden observar. La actitud secular del Estado de Israel no tiene ni un punto de comparación con la actitud que manifestaron los israelitas de la antigüedad. Veamos. En el año 537 antes de nuestra era, después de que los babilonios la hubiesen dejado desolada y devastada, ¿no?, por 70 años, la nación de Israel volvió a nacer como, escúchenlo bien, como en un solo día. Quien había conquistado Babilonia permitió que los judíos regresaran a su tierra. Esto lo encontramos en Esdras 1:2. Qué manera tan asombrosa de cumplirse la profecía de Isaías 66:8. Además de que Ciro reconoció la mano de Jehová en los sucesos del año 537. Los israelitas que regresaron a Jerusalén lo hicieron con el propósito concreto de restaurar el templo y la adoración de Jehová. El Estado de Israel actual, en cambio, nunca ha expresado oficialmente semejante deseo o intención. ¿Es todavía la nación escogida de Dios? En el año 33 de nuestra era, Israel perdió, escúchenlo bien, perdió su privilegio en el año 33, justo cuando muere Cristo, Yeshua. Perdió su privilegio de ser la nación escogida de Dios cuando rechazó a su Hijo, el Mesías. Yeshua, Jesús, mismo lo expresó así: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Miren,
su casa se les deja abandonada a ustedes. Esto está en Mateo 23:37. Estas palabras se cumplieron en el 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y su templo, como ustedes tal vez sabrán, y pusieron fin al sacerdocio. Ahora bien, ¿qué sucedería con el propósito de Dios que hubiera una nación que fuera su propiedad especial de entre todos los demás pueblos del mundo? Un reino de sacerdotes y una nación santa. El apóstol Pedro, quien era judío de nacimiento, dio respuesta a esta pregunta en una carta dirigida a sus compañeros cristianos, entre los que había judíos y gentiles. Él escribió: ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Eran aquellos a quienes no se había mostrado misericordia, pero ahora son aquellos a quienes se ha mostrado esa misericordia. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 27, versículo 7. Aquellos cristianos fueron escogidos por Abba Kadosh, Dios, para pertenecer a una nación espiritual. Escúchenlo bien, para pertenecer a una nación espiritual y no física, espiritual. Y su ciudadanía no se les concedió por nacimiento ni por residir en determinado lugar. El apóstol Pablo lo describió así: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia. Sí, sobre el Israel de Dios. Eso lo encontramos en Gálatas 6:15. El Estado de Israel ofrece la ciudadanía a cualquier judío de nacimiento o converso al judaísmo. Sin embargo, solo quienes sean obedientes a Yahshua, a Jesucristo, pueden convertirse en ciudadanos de la nación a la que la Biblia llama la Israel de Dios. Esto está en 1 de Pedro 1:1. Con respecto a los ciudadanos de Israel, de la Israel de Dios, o judíos espirituales, Pablo escribió: no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que está fuera en la carne, más bien es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón por espíritu, y no por un código escrito. La alabanza de ese viene, no de los hombres, sino de Dios. Esto está en Romanos 2:28. Este versículo nos ayuda a comprender un polémico comentario que hizo Pablo en su carta a los romanos. Él explicó que los judíos naturales incrédulos se asemejaban a ramas de olivo simbólicas que habían sido cortadas para injertar en su lugar ramas de acebuche u olivo silvestre. Romanos 11:17. Entonces concluyó la ilustración diciendo: un embotamiento de las sensibilidades le ha sucedido en parte a Israel hasta que el número pleno de gente de las naciones haya entrado, y de esta manera todo Israel será salvo. Romanos 11:25. Para aquellos que quieran buscar en la Biblia, les alcanzo estos versículos. ¿Estaba predicando Pablo que a última hora los judíos se convertirían en masa al cristianismo? No, él no quiso decir eso. De hecho, al utilizar la expresión todo Israel, Pablo estaba refiriéndose a todo el Israel espiritual. Los cristianos que han sido escogidos por Dios. Estaba diciendo que aunque el Israel carnal no aceptó al Mesías, a Yahshua HaMashiach, el propósito de Dios de tener un olivo espiritual lleno de ramas productivas no se vino abajo. Esto armoniza con la ilustración en la que Yahshua, Jesús, se compara con una vid de la que se cortan los sarmientos infructíferos. Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleve fruto, Él lo quita, su Padre. Y todo el que lleva fruto, Él lo limpia, para que lleve más fruto. Juan 15:1. Así pues, aunque el establecimiento del Estado de Israel no estaba predicho en la Biblia, el del Israel espiritual sí lo estaba. Y quienes descubran cuál es esta nación espiritual y se unan a ella disfrutarán de bendiciones eternas. Estamos hablando de una nación que no es física necesariamente, es una nación espiritual. ¿Se construirá tal vez el tercer templo? Esas son tremendas preguntas. No tiene ninguna implicación escatológica la posible reconstrucción del templo. El lugar santo que se menciona en el Nuevo Testamento, Dios ya no tiene planes con la actual nación de Israel en ese sentido, que le hagan un templo. O sea, a la fecha,
a la fecha nos encontramos con que hay toda una preparatoria, hay toda están como muy atentos los sacerdotes israelíes viendo qué sucederá en el monte del templo, en la mezquita de Omar, esa mezquita musulmana, que esperan que por alguna razón se venga abajo para que ellos puedan levantar allí el templo, el tercer templo. Sin embargo, en otra ocasión a mí me ha tocado hablar precisamente sobre eso, en donde les he explicado de que el lugar en donde se levantó la actual mezquita, ese era, digamos, una ubicación de una fortaleza romana, de la cual a la fecha solamente queda el muro, el actual llamado Muro de los Lamentos. Ese muro donde van los judíos a hacer demostraciones de fe, que se inclinan y hacen sus, no sé, alabanzas o rezos o cosas de ese tipo, que las respeto pero no las comparto. Pues finalmente ellos están frente no a un muro que formaría parte, o en todo caso que no forma parte de las ruinas del segundo templo, sino forma parte de las ruinas de una fortaleza romana. Porque cuando Yahshua, Jesús, dijo de que no quedaría piedra sobre piedra, en ningún momento dijo Yahshua, bueno, casi todo se va a caer, yo sé que de repente uno que otro muro se queda levantado. No, porque el emperador romano fue y destruyó todo vestigio de ese segundo templo. No quedó absolutamente nada. Y ese muro actualmente, ese muro de los lamentos, repito, no forma parte de lo que los judíos creen que es el segundo templo, que eso es lo último que digamos quedó. No, eso no es. Los arqueólogos de la actualidad han descubierto de que eso es un muro que quedó en pie de una fortaleza romana. Y que más bien algunos cientos de metros más allá, precisamente se acaba de descubrir la zona exactamente en donde sí se había levantado el segundo templo. Y por años, por siglos, por mucho tiempo, los judíos han estado peleándose, matándose, entrando en diferencias por un terreno que no tiene ningún toque divino, que no tiene nada de histórico en lo referente al Dios de Israel, porque era una ubicación romana, una fortaleza romana, ese lugar que han estado peleándolo todo el tiempo, y que ahora están esperando de que se venga abajo la mezquita de Omar para aquellos que está al lado del muro de los lamentos, ¿no? Están esperando que se venga abajo la mezquita de Omar para que ellos finalmente puedan levantar su tercer templo. Tercer templo, que no será levantado por cuanto Israel no es la niña del ojo de Dios. Israel no es el pueblo escogido de Dios, tal y como lo estoy explicando desde el punto de vista bíblico. No es el pueblo escogido de Dios, no es el reloj profético de Dios, Israel. Con todo respeto a mis hermanos israelíes, los amo, pero no lo son. Ellos perdieron ese derecho en el pasado cuando le dieron la espalda al Mesías y lo asesinaron en una cruz. Allí se acabó. Ese fue lo último que hicieron. Porque, como repito, ellos tuvieron nacimiento después de que fueron liberados del cautiverio en el que estaban en Babilonia. Una vez que fueron liberados de ese cautiverio, nació la nación de Israel como en un solo día. Ahí fue cuando nació la nación de Israel, no esta nación que acaba de nacer hace algunas décadas atrás. Entonces, vamos a hablar pues ahora de lo que sería en todo caso el falso relato sionista respecto de la creación del Estado de Israel. Este Estado creado sobre tierras y propiedades palestinas cuyos legítimos habitantes fueron violentamente expulsados de sus hogares históricos. Estamos hablando de 1948, ¿no? Esto es tan evidente y claro, ni siquiera los líderes sionistas ni la narrativa oficial israelí lo pueden negar. Les voy a compartir lo siguiente, que al final de esta mención les diré su procedencia. Escuchen bien.
Si yo fuera un líder árabe, nunca firmaría un acuerdo con Israel. Es normal, nosotros hemos tomado su país, es cierto que Dios nos lo prometió, pero ¿cómo podría interesarles esto a ellos? Nuestro Dios no es el suyo. Ha habido antisemitismo, nazis, Hitler, Auschwitz, pero ¿fue su culpa? Ellos solo ven una cosa: nosotros hemos venido y hemos robado su país. ¿Por qué podrían aceptar esto? Lo dijo David Ben Gurión. Esto hay que decirlo con crudeza. El Estado de Israel ha sido establecido a expensas de los árabes y en su tierra. Nosotros no llegamos a un sitio vacío. Hemos establecido judíos en lugares donde había árabes. Estamos convirtiendo la tierra árabe en tierra judía. Lo dijo el general Moshe Dayan. Los jóvenes palestinos no salen a asesinar judíos por el hecho de ser judíos, sino porque somos sus ocupantes, sus torturadores, sus carceleros, los ladrones de su tierra y de su agua, los que destruyeron sus hogares, los que los expulsaron al exilio, los que destruyeron su horizonte. Lo dijo Amir Haz. El primero, como digo, es padre fundador del Estado de Israel y ex primer ministro. El segundo fue quien comandó el ejército israelí en la Guerra de los 6 días contra los países árabes en el año 67. Y el último es un periodista del diario israelí Haaretz. ¿Cómo Israel dejó de ser la nación escogida de Dios? Jeremías 3:1 dice: supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor, según esta mención bíblica. Además, ¿qué implicación significativa tendría que solo la última generación de judíos se volviera a Cristo, se volviera a Yeshua, es decir, aceptaran a Cristo la última generación? ¿Qué hay de las pasadas generaciones que vivieron rechazando a Yeshua? Ya que si queremos ser equitativos, que haya equidad, igualdad en las posibilidades, en las opciones, pues los judíos que ya murieron y que no aceptaron a Cristo como su Mesías, como su Salvador, pues tendrían que de alguna manera volver a la vida, ¿no? Para ser justos, tendrían que volver a la vida para que ahora sí aceptaran a Cristo. Porque parece que hay una fijación tremenda en que precisamente la última generación, esta última generación, más bien acepte a Cristo. ¿Será que va por ahí el tema este? ¿Por ahí va la cosa? De que se está buscando que esta última generación, acepte a Cristo. Como les decía hace un momento, ¿realmente somos la última generación? Si por ejemplo, les estoy explicando, y creo que ya lo acabo de mencionar, pero necesito reiterar esto, luego de este análisis histórico que acabo de hacer, comparado también con versículos bíblicos, o sea, es historia con Biblia. Luego de todo esto, podemos entonces concluir que sencillamente, como lo decía y lo reitero, Israel actual no es el Israel de Dios. Y más bien el Israel de Dios es un Israel espiritual. Porque como dice Pablo, cualquiera que busque, lo digo en mis palabras, cualquiera que busque que agradar a Dios, que hacer lo correcto, ese se convierte en ciudadano del Israel espiritual de Dios, de Abba Kadosh. Ese, no aquel judío que se hace la circuncisión. Y como digo, en el estado de Israel actual, cualquier persona puede hacerse israelí, cualquier persona. Y si esa persona se hace israelí, eso inmediatamente no lo convierte en ciudadano del Israel de Dios. Porque reitero, el estado actual israelí, ese estado no reconoce a Yeshua, a Cristo, como el Hijo de Dios. Lo reconoce nada más como un profeta. Y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, Israel actual, el Estado de Israel actual, que sentó sus bases, no en la Biblia como otras naciones, me viene a la mente Estados Unidos, no sé por qué, que sentó sus bases en leyes humanas y que le acreditó, como ya lo he dicho, su nacimiento a las Naciones Unidas, a la ONU. En lugar de acreditar su nacimiento a Dios,
Oficialmente, fíjense, por ahí ustedes podrán escuchar que algunos rabís israelíes, judíos, van a decir, nosotros acreditamos el nacimiento de nuestra nación en un solo día a Dios. Sí, pero ellos no son la voz cantante, la voz parlante, la voz oficial. Esos son comentarios extraoficiales, porque la presentación oficial de Israel al mundo es una presentación en donde no se le atribuye ningún crédito a Abba Kadosh, a Dios, sino a la ONU. Y en su carta, en su constitución política, cuando se trató de hacer mención, estoy haciendo como un resumen de todo lo que he dicho, porque es importante y trascendente para aquellas personas que tal vez no les quedó. En su constitución política no mencionan jamás a Dios, no lo hacen. Y la única forma de mención de Dios es cuando en algún momento expresan la frase, la palabra, la roca, en la que ellos están cimentados, la roca. Nada más dicen la roca, haciendo alusión a la expresión bíblica de que la roca vendría a ser Dios. Pero tanto les dolió la boca o los puños para escribir, ¿no? Tanto les dolió la mano que no quisieron poner Dios y solo escribieron la palabra la roca. Entonces, este Israel no es la niña del ojo de Dios. Este Israel actual no lo es. No estoy hablando mal de este pueblo hermano, de esta nación, no estoy hablando mal de eso. Estoy simplemente diciendo lo que la historia respalda, su propia historia, la que ellos desde el año 48 entregaron al mundo a modo de historia, y hoy estamos recordando esto que forma parte de su propia historia, que ellos le dieron vida a esta historia, y en donde en el pasado, como decía, en el pasado, cuando los hebreos o los israelíes fueron liberados de sus 70 años de cautiverio en Babilonia, cuando vino este rey y los liberó de los babilonios, ellos, el rey mismo además, el rey liberador de los israelíes, dijo, esto es obra de su Dios, esto lo ha hecho él. Y los israelíes dijeron, sí, esto lo hizo Dios. Y como en un solo día vuelve a nacer la nación de Israel, allá 500 años antes de la era cristiana, 500 años antes de Yeshua, de Cristo. Entonces, ellos salieron inmediatamente, regresaron a su tierra, a la actual tierra en donde ahora están también, y levantaron el templo, el segundo templo. Aquel templo que Yeshua dijo que sería derrumbado y que no quedaría piedra sobre piedra en ese sitio. Y así fue. Los romanos, tiempo después, 70 años después, ya les dije, trajeron abajo todo eso. Y este estado, este nuevo estado de Israel, en cuanto obtienen el nombramiento como nación, reitero, en ningún momento ellos le dieron crédito a Dios. Y ni siquiera les interesó levantar ningún templo. Ahora están queriendo levantar templos porque piensan, porque sienten de que no, que las profecías están cada vez más cerca y ya todo está encajando, todo está cuadrando y ya en cualquier momento además va a ocurrir el arrebato y que ellos se tienen que preparar el templo, ¿no? Para empezar otra vez con los holocaustos y ofrendas, ¿no? Como si Yeshua nunca hubiera muerto además, ¿no? Porque Él fue la ofrenda, ¿no? Él fue el cordero que quitó el pecado, como dice la palabra, del mundo. Como que si no hubiera valido lo que hizo Yeshua, además ellos quieren volver, ¿no? A entregar, a hacer ofrendas. Claro, porque fíjense, se dan cuenta, o sea, ellos desprecian lo que hizo Yeshua, Jesucristo, su muerte en la cruz, que fue el holocausto, que fue la ofrenda. Como ellos no lo reconocen, entonces ellos quieren preparar el templo para continuar con las ofrendas hasta que llegue el Mesías. Sí, ya vino.
Y ellos no se enteraron, o en todo caso no lo reconocieron y como dije, lo mandaron matar en una cruz. ¿Se dan cuenta? No solo ha sido un pueblo rebelde, y no estoy hablando mal, simplemente estoy repasando un poco la historia, ¿no? No solo ha sido un pueblo rebelde a lo largo de su propia historia, desde su nacimiento, desde que salieron de Egipto, sino que a la fecha, además, tienen esa misma actitud de no querer reconocer al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. No. Entonces, frente a todos estos elementos que les estoy explicando, ¿podemos seguir pensando nosotros que estamos frente al pueblo escogido de Dios? No es así. Fíjense, si tuviéramos que escoger un pueblo en el mundo que fuera el pueblo escogido de Dios, como digo, hace un momento mencioné, el primer pueblo que me viene a la mente es Estados Unidos. Si tuviéramos que, si nos pusieran una lista de varios países y que dijéramos, ¿cuál podría ser el pueblo escogido de Dios? A ver, comienzo a chequear. Perú, no creo. Israel, ya, acabamos de observar de que no cuadra, no da la talla, no clasifica. A ver, Croacia, no tampoco. Italia, no. Ellos los mataron. La verdad, si me ponen unos 10 países y dentro de todos ellos ubican allí dentro de los candidatos a Estados Unidos, yo me voy por Estados Unidos. Porque, fíjense ustedes, las bases de nacimiento de Estados Unidos han sido bases bíblicas. Y claro, ahora la actitud democrática de ellos en tiempos más recientes han hecho como que han retrocedido un poco para no para no hacer prevalecer tanto el cristianismo, sino, digamos, darle un poco más de apertura a todas las religiones, y ¿no? En esa actitud democrática que no sé si le ha hecho un bien, ¿no? Al poderoso movimiento cristiano que siempre ha habido en Estados Unidos, y que hasta cierto punto se han visto un poco relegados con la presencia y apoyo de otras religiones que han llegado a instaurarse en Estados Unidos, que no, como repito, no voy en contra de ninguna religión, pero digo yo, por la presencia de tantas otras religiones, es que Estados Unidos ha dicho, bueno, ya al cristianismo como que vamos a quitarle el valor que le habíamos dado antes, porque si no los demás se van a quejar. Entonces como que le bajaron un poco, ¿no? Pero aún así, en medio de algunos errores que han cometido en ese sentido, Estados Unidos está establecido en base a la palabra de Dios, de Abba Kadosh. Y si ustedes podrán observar, Estados Unidos es el pueblo más bendecido de todo el planeta. Tan es así que la gente quiere ir a vivir a Estados Unidos. El sueño americano. Todos quieren ir a vivir a Estados Unidos porque es un país de gran bendición, se vive bien. La gente es feliz allí. Si tú trabajas, eres feliz. Puedes disfrutar de todo lo que te brinda Estados Unidos. Y en otras naciones, a pesar que no es tan mal, en algunos países europeos, no sé, pienso un poco tal vez en el norte, ¿no? Canadá, después hacia el sur no encuentro países, ¿no? Está México, está Centroamérica y los países sudamericanos. Ahí no encuentro países que destaquen más que básicamente Estados Unidos, y también tanto Canadá, aunque al final la gente prefiere Estados Unidos. Europa, ¿no? Hay países también con una vida muy agradable, con poder económico, la gente no anda mal económicamente, pero por alguna razón es Estados Unidos en todo el mundo el país en donde se puede ser feliz. Y además, por alguna extraña razón, es el país que tiene el prestigio de tener el mejor ejército del mundo. No sé si finalmente lo sea, no sé si ahora son los chinos, no sé si ahora son los rusos, no sé, pero quien tiene el prestigio mundial es Estados Unidos. Claro, hasta que suban al ring y se midan entre grandes potencias, estamos hablando de una tercera guerra mundial que nadie quiere, ¿no? Pero hasta mientras no haya eso, Estados Unidos es en todo primero. Por eso mismo, yo, claro, no estoy diciendo
ojo, esto es importante destacar, no estoy diciendo que Estados Unidos sea el nuevo Israel, no, porque se está hablando y hemos estado tratando de entender y analizar de que Pablo hablaba de una Israel espiritual. Por lo mismo no estamos hablando de ninguna Israel física. Y cuando estoy hablando de Estados Unidos, digo, si tuviéramos, ¿no? Reitero, si tuviéramos que escoger a una probable nación que pueda ser la nación escogida de Dios, ya que evidentemente la historia lo dice, Israel actual no lo es. Entonces, ¿qué nación podría ser? Reitero, lo dije, lo he explicado de forma incluso un tanto risueña. He dicho que podría ser Estados Unidos. Pero bueno, eso no es una realidad. Estoy hablando simplemente, ¿me entienden? ¿No? Lo que les he explicado, ¿no? Si tuviéramos que considerar qué nación sí podría ser la nación escogida de Dios, es el país que estoy haciendo mención. Pero no hay eso. A la fecha no hay ninguna nación escogida de Dios, sino es una nación más bien espiritual. Y ahora, para cerrar con este tema, el arrebatamiento. Porque todo es un tema de encuadrar, ¿no? Es decir, si Israel es la nación escogida de Dios y la nación escogida de Dios nació en un solo día, de acuerdo a la ONU, ¿no? Nació en un solo día. Esto encuadra con el tema de la higuera, que cuando esta florece ya sabemos, ¿no? Que el verano está a punto de llegar y todo eso, ¿no? Entonces eso nos ha hecho suponer que ya tendría que estar a las puertas el arrebatamiento. Pero con lo que les estoy explicando, todo se viene abajo. Todo se viene abajo, o sea, no hay arrebatamiento a las puertas. ¿No me creen? No me crean. Si pueden escuchar a Abacadosh, a Dios, pregúntenle. Y si no pueden escuchar, ¿qué les va a quedar? Tal vez criticar lo que no comprenden. Porque como no pueden escuchar a Dios por alguna razón, entonces no les va a quedar más que criticar lo que ahora les estoy diciendo. Pero yo quiero verlos acá, dentro de unos 20 años más, hacer una prédica y preguntarles a todos ustedes, aquellos que en algún momento criticarán esto que estoy diciendo a través de las redes sociales, les preguntaré, ¿y qué fue del arrebatamiento? ¿Se sigue postergando todavía? Ya han pasado 20 años. Se suponía que ya estábamos a las puertas allá por el año 2018. O sea, en este año. ¿No? En 20 años diré eso. ¿Y qué pasó? ¿No era que una generación robusta, ¿no? Era aproximadamente como de más o menos 70 años? Ya todos los que llegaron, ¿no? A Israel, ya todos ellos ya murieron. Todos. Los que formaron parte del nacimiento de esta nueva nación de 1948. Ya todos ya están muertos. Y según la palabra se entendía de que ellos iban a ver el regreso glorioso de Yahshua. Claro que para ellos no iba a ser el regreso, sino recién la primera venida. ¿Qué conflicto es esto? ¿Qué conflicto es esto? Para ellos, Yahshua nunca vino. En fin, o sea, en todo caso el Mesías nunca vino, ¿no? Por eso parece un poco enredado, se ve un poco complicado todo esto, pero esto es una realidad que tal vez muchas personas no quieran observar, muchas personas no quieran aceptar y se les haga complicado porque la mayoría de personas, de cristianos cobardes y egoístas, principalmente egoístas, dicen, bueno, yo y mi casa ya somos salvos, o sea, como que se sienten que están no bien encaminaditos, ¿no? O sea, están pagando el precio, están viviendo en santidad, cosa que lo dudo, están con una fe auténtica y muy fortalecida, viven milagros, ¿no? Que tampoco lo dudo, y sienten que solo es un pequeño esfuerzo más de seguir en esa misma línea, porque ya en cualquier momento se produce el arrebato y así como están, se van con Jesús, con Yahshua, y les importa un pito lo que esté pasándole a las demás personas del mundo. Les importa poco. Que el mundo se hunda, que se incendie, que se incinere. Ellos y sus casas, menos mal, son salvos y que venga Yeshua por 200 nada más. Oye, por 5.000 personas. ¿Creen que puede haber más de 5.000 santos en la tierra? Yo lo dudo, Yo lo dudo.
Porque la gente pierde la santidad muy facilito. Salen a la calle y se pelean con cualquiera. O eso es seguir manteniendo la santidad cuando te peleas con alguien. Sales a la calle y te pasan pensamientos a veces un poquito ligeritos, ¿no? Pensamientos de algún tipo, alguna maldicioncita, ¿no? Algún deseíto por alguna fémina, por algún muchacho tal vez, ¿no? Dependiendo de los sexos. O sea, ¿y qué pasó? ¿No? Se pierde un poquito la santidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿de verdad son santos? ¿En serio? Porque la palabra dice ni uno solo hay. Ni uno solo. Entonces, todos tenemos que vivir esforzándonos por ser agradables a Abacadosh, a Dios, por ser santos. Pero entonces, el arrebatamiento está a las puertas y se va a llevar solo los santos buenos. ¿Cuánto se va a llevar? ¿Más de 200 personas en el mundo se llevará? ¿Es conveniente eso para Dios? Que vuelva a bajar su Hijo y para encontrarnos con Él en las nubes y ser arrebatados. ¿Será así? Yo no niego que eso pueda ocurrir. Yo no niego que eso pueda ocurrir, pero yo les digo de que no va a ser, y esto es lo más controversial tal vez, no va a ser, hermanos, en esta generación, porque el reloj profético de Dios hace mucho tiempo se descompuso. Quienes deseen participar de la obra de Dios mediante sus ofrendas, pueden hacerlo escribiendo a este correo para mayores detalles. Argentina no reconoce como pastor. Yo vengo pronto. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.